Hay historias en la Biblia que, aunque nos parezcan conocidas, guardan en su corazón un secreto capaz de trastocar nuestra manera de entender a Dios y nuestra propia misión. El misterio no está en los detalles extraños, un gran pez, una tormenta, una ciudad que se humilla, sino en aquello que esas imágenes vienen a enseñarnos sobre el carácter de Dios y sobre el lugar donde nuestras convicciones más sinceras chocan con la compasión divina. Si crees que algunos están más allá del alcance del perdón, presta atención. Lo que leeremos en la vida de Jonás no es solo una historia de castigo o de milagro. Es un espejo en el que Dios nos devuelve una pregunta implacable sobre a quién llamamos enemigo y por qué. Imagina a Jonás en su pueblo. No es un joven inexperto, ni un profeta sin pasado. Es un hombre formado por la historia de Israel, moldeado en sus miedos y en sus lealtades. El amanecer en la región de Galilea pinta los campos con un oro pálido cuando llega el mandato: levantarte y anunciar juicio contra Nínive, la ciudad de los asirios. Es una orden que golpea como un huracán interior. Nínive no es un territorio neutral. Es el rostro de los opresores, de quienes hacen sufrir a tu pueblo. Ir allí no significa solo proclamar palabras. Significa ponerse en la línea de fuego entre el amor de Dios y la erosión de la identidad colectiva. ¿Cómo aceptar que la misericordia del Señor se dirija a quienes nosotros consideramos indeseables? El relato toma su fuerza en ese choque, la autoridad divina que llama en nombre de la justicia y la compasión humana que se niega a reconocer a los otros como sujetos de gracia. Jonás siente que el mandato hiere su sentido de justicia. Su reacción será humana. Intenta huir. No por vaguedad teológica ni por cobardía simple, sino por una mezcla de miedo, orgullo y profundo dolor tribal. Escapa por la ruta opuesta, hacia Tarsis, buscando alejarse del mandato que lo desborda. Esa decisión de dar la espalda a un llamado es la que desencadena la cadena de eventos que iluminarán más tarde el misterio que aquí perseguimos. Antes de avanzar, si esta historia te remueve algo por dentro, si hay una persona en tu vida a la que te resulta insoportable imaginar perdonada, escribe el nombre en los comentarios. ¿Quién en tu vida te resulta difícil perdonar? Comparte con humildad. Puede que esta historia te desafíe más de lo que esperas. Volvamos a Jonás en su huida. Lo vemos en el puerto de Jope. La madera de los barcos huele a alquitrán y a sal. Las cuerdas crujen, los marineros gritan los nombres de las comidas. El sol cae con una luz revuelta sobre tablones y redes. Jonás paga su pasaje, se esconde entre la multitud y deja que el barco se aleje. En su rostro conviven la determinación y la inquietud. Ha querido controlar el curso de los acontecimientos. Pero el mandato divino es una corriente que no se deja engañar por la apariencia de la libertad humana. Su elección tendrá consecuencias que no imaginó. No solo arriesga su propia obediencia, sino que pone en peligro la vida de desconocidos. La huida de Jonás nos confronta con una verdad dolorosa. Nuestro pecado a menudo no es un acto aislado, es una trama que atrapa a otros. Cuando evadimos la llamada de Dios por motivos que nos parecen justos, raza, historia, temor, podemos estar movilizando fuerzas que afectan a inocentes. ¿Cuántas veces, bajo la bandera de la integridad o la prudencia, hemos permitido que la falta de amor gobierne nuestras decisiones? Jonás no es el villano sin matices, es un ser herido que actúa desde convicciones profundas y equivocadas. El mar no tarda en mostrar su carácter didáctico. No es solo un fondo dramático, es lenguaje. Una tormenta se levanta, pura violencia del viento y del agua. El barco se inclina como un juguete, las olas golpean con manos gigantescas, la tripulación se aferra a sus amuletos y a sus dioses.
Los marineros, hombres de costumbres paganas, acostumbrados a convivir con la fragilidad humana, se enfrentan a algo que supera sus competencias. Rezando a sus propios dioses, realizan sacrificios, tiran cargas por la borda, buscan desesperadamente calmar la ira de la naturaleza. La tormenta cumple aquí una función moral, desenmascara. Lo que parecía una salida tranquila de Jonás se convierte en un problema compartido, una crisis que revela la verdad oculta en el corazón del profeta. Los marineros, prácticos y pragmáticos, no despiertan únicamente su piedad religiosa, interrogan la moral de todos. ¿Quién trae esta calamidad? ¿Ha sido alguna acción humana la causa de esta furia? Sacan su suerte, preguntan, indagan y la suerte apunta. No hay adornos literarios que valgan. La trama obliga a mirar a Jonás. Cuando la acusación cae sobre sus hombros, la respuesta de Jonás no es un sermón erudito ni una explicación teológica. Es la confesión de un hombre que ha huido. Reconoce su condición. Ha escapado del mandato que le impuso el Señor. Aquí aparece otra dimensión del misterio. La desobediencia no es simplemente una falla moral abstracta. Es una brecha que abre paso a la intervención de Dios en la historia de los hombres. La gran pregunta para nosotros no es tanto por qué Dios lo encuentra, sino por qué. Incluso en la búsqueda, Dios protege la posibilidad de arrepentimiento y transforma la ruptura en puente hacia la redención. La tripulación se enfrenta a una decisión trágica. ¿Lanzan a Jonás al mar para salvar el barco o lo conservan y arriesgan a todos? La tensión es tremenda. Jonás, en un gesto que revela mezcla de egoísmo y entrega, invita a que lo echen para calmar la tempestad. No es una exaltación heroica, es la admisión de que su desobediencia ha convertido su vida en factor de muerte para los demás. Ese acto, que podría interpretarse como deseo de morir para expiar, es también una declaración de la seriedad del llamado divino y del peligro de ignorarlo. Aquí es donde la narrativa bíblica nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con honestidad. ¿Preferiríamos que la presión del grupo obligara a los nuestros a pagar por nuestros errores, o nos armaríamos del coraje para enfrentar las consecuencias? La tensión no se resuelve con simplismos. Jonás elige salvar a los demás de su fallo echándose al mar, pero el texto también mostrará que esa decisión no es el final de la historia. El agua, sin embargo, tiene su propia voz. Cuando lo arrojan, la mar se calma. La calma no es un premio a una acción violenta, sino una revelación. El Dios que envía tormentas también domina el silencio del viento. Los marineros, testigos mudos, temen y glorifican a la divinidad que acaban de intuir. Si miramos la escena desde la perspectiva teológica, la tormenta se convierte en instrumento pedagógico. Dios no solo llama, confronta, protege y reorquesta los acontecimientos hacia la posibilidad del reconocimiento. La tempestad muestra que la voluntad humana no está fuera del alcance del propósito divino y que hasta la naturaleza puede ser vehículo de convicción. Pero aquí surge el misterio que insistimos en desentrañar. ¿Qué clase de Dios es este que, habiendo mostrado su soberanía con tanto poder, deja la puerta abierta a que los responsables reconozcan su error y ofrezcan culto? La respuesta nos lleva a un rasgo fundamental del carácter divino, la paciencia que convoca al arrepentimiento y la soberanía que no aplasta, sino que corrige hacia la vida. Mientras tanto, los marineros experimentan una transformación que les costará trabajo poner en palabras. Aquellos hombres que no conocían al Señor sienten que algo más grande que sus dioses ha actuado. No buscan ser convertidos por el mero deseo de sobrevivir. Su temor se transforma en reverencia. Ofrecen sacrificios y promesas a ese Dios desconocido. La escena subraya un punto delicado. Las crisis suelen abrir la puerta a la espiritualidad.
Pero la conversión de los marineros no es el centro de este relato. Lo crucial es cómo este incidente prepara el terreno para el siguiente acto en la vida de Jonás y para la revelación del misterio mayor. La gratuidad y amplitud de la misericordia divina, que no se ajusta a nuestras expectativas humanas. En medio del oleaje, cuando la vida pende de un hilo y la conciencia de Jonás pesa como una piedra, aparece la imagen del gran pez. No adelantemos su simbolismo por ahora. Basta decir que la intervención divina toma formas inesperadas. El mar, que podía ser sepultura, se convierte en el umbral de una experiencia que mezclará muerte y promesa, oscuridad y posibilidad. El cuarto acto de nuestra narración, el descenso dentro del pez, la oscuridad, la oración que brota desde una carne asustada hasta una espiritualidad nueva, es un clímax interior que no debemos apresurar ahora. Pero conviene detenerse en lo que ya hemos visto. El llamado que hiere, la huida que arrastra a otros, la tormenta que desenmascara y la mano de Dios que corrige sin destruir. Todo eso abre la pregunta que preside este misterio. ¿Por qué la misericordia divina se revela con tal audacia hacia aquellos que nosotros detestamos? Para entenderlo, necesitamos sostener dos verdades a la vez. Por un lado, Dios es justo. Por otro, su justicia no se reduce a la retribución humana. La Biblia nunca divorcia la justicia del amor. Cuando el Señor ordena a Jonás ir a Nínive, no está simplemente amenazando con un castigo arbitrario. Ofrece una posibilidad de arrepentimiento que la ciudad puede abrazar. Y cuando Jonás huye, no evade una sentencia, sino una misión de reconciliación que desafía su sentido de identidad. La tensión entre justicia y misericordia está en el corazón del misterio. Si nuestra fe se conforma con una de esas dimensiones y olvida la otra, quedará coja ante la complejidad del carácter divino. Mientras el barco navega hacia el centro de la enseñanza divina, pensemos por un momento en nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado que la misericordia de Dios debía ser administrada desde nuestros criterios de justicia? ¿Cuántas veces hemos deseado, casi en secreto, que ciertos rostros no experimentaran la gracia porque, según nuestro cálculo, lo merecerían o no? Jonás nos coloca frente a ese espejo incómodo. El verdadero misterio no es la capacidad de Dios para salvar, es su voluntad de hacerlo, incluso cuando eso contradice nuestras expectativas más sagradas. La escena se cierra con imágenes de alto voltaje emocional. El hombre arrojado al mar, las olas tragándolo, el silencio que cae sobre los marineros, su miedo reverente y su acción de ofrecer sacrificios al Dios que acaban de reconocer. Pero no permanezcamos solo en el efecto externo. Desde esa derrota aparente surge un movimiento interior que dará paso a la metamorfosis espiritual de Jonás. La narrativa no se queda en la catástrofe ni en el castigo. Introduce una dinámica de muerte y vida que es clave para el signo más amplio que la historia ofrecerá. Un hombre que desciende en la noche como quien va a la tumba, para emerger después como testigo de una misericordia que supera cualquier cálculo humano. Antes de proseguir, hagamos una pausa para sentir la fuerza de la pregunta que el relato nos lanza. Si la misericordia de Dios llega hasta aquellos que menos lo merecen según nuestro criterio, ¿cómo debemos reconfigurar nuestro compromiso con la misión? ¿Seremos capaces de ir, no a confirmar nuestras sentencias, sino a ser portadores de una palabra que puede transformar la dureza del corazón humano? Es aquí donde el misterio alcanza su rostro más desafiante. La compasión divina no es una concesión para los buenos, es una espada que corta nuestros prejuicios y nos obliga a mirar a la humanidad con ojos del Altísimo. La huida de Jonás, la tormenta que lo alcanza y su caída en el mar marcan una transición decisiva.
Algo ha comenzado que no se reduce a la vida o muerte de un hombre. Se trata del despliegue de un Dios que, con métodos que a menudo no entendemos, interviene para que la vida triunfe sobre la muerte. El mar, que podía ser tumba definitiva, será, en lo sucesivo, escenario de una transformación que apuntará a una verdad mayor. La misericordia de Dios no admite fronteras fáciles. Y sin embargo, en medio de ese movimiento de gracia, no nos es permitido cerrar el caso sobre Jonás. Su historia no termina con un acto de arrepentimiento público ni con una aceptación plena. Hay en él todavía ciertos recelos, una conciencia aguda de la propia dignidad lastimada que lo lleva a reacciones humanas y contradictorias. Esa ambigüedad es precisamente lo que hace de Jonás un espejo honesto para nosotros, un creyente fiel, sí, pero también alguien que puede ser violento en su parcialidad, que puede preferir la justicia escandalosa a la misericordia escandalosa de Dios. La narrativa, entonces, nos deja en un punto límite. La ley de la misericordia empieza a desplegarse, pero al mismo tiempo emerge la pregunta sobre cómo responderemos nosotros cuando la justicia divina golpee nuestras certezas. La historia no se queda en lo dramático. Busca forjar en quienes escuchan un corazón capaz de gozar cuando el pecador se arrepiente, y no de regodearse en su caída. Al concluir esta primera etapa del relato, la escena final que contemplamos es el silencio tras la tempestad, la tripulación temblando de reverencia, y el mar devolviendo a su misterio más profundo. Un hombre se hunde en el agua, pero el plan que lo rodea está lejos de agotarse. Debajo de la superficie se gesta una experiencia que lo transformará y que más aún será signo para generaciones venideras. Un descenso que prefigura una resurrección, una obediencia que se rompe y se restaura, y una misericordia que rompe las fronteras humanas. Nos quedamos aquí en la orilla del acontecimiento, sintiendo el frío del agua y el calor de la convicción. Dios actúa para que la vida prevalezca, incluso si sus métodos nos sorprenden y nos provocan. ¿Estaremos dispuestos a dejarnos interpelar por ese misterio? ¿Aceptaremos que la misericordia de Dios nos obligue a revisarnos y a aceptar la incomodidad de que Él ame a quienes nosotros no podemos amar? La respuesta requerirá más que palabras. Exigirá paso, movimiento y disposición a ser enviados donde menos queremos ir. El vientre del gran pez no es un escenario neutro, es una noche que lo envuelve todo, agua que se vuelve pared, silencio que pesa, oscuridad que se vuelve confesión. Dentro de esa cavidad insólita, Jonás vive algo que no es solo físico, sino un descenso del alma. No es un simple episodio de miedo, es la experiencia de quien reconoce que su resistencia ha abierto una brecha hacia la muerte y que, si hay rescate, vendrá de una mano que conoce su nombre. Allí, en la penumbra húmeda, las palabras se vuelven necesidad y los recuerdos de su pueblo, de las voces que lo formaron, emergen con una nitidez que no admitía excusas. En primera persona, como una oración que brota de lo más profundo, Jonás confiesa, clama y recuerda. Habla de haber estado tan cerca de la tumba que las voces de los muertos fueron un rumor constante, de cómo la esperanza se le había tornado en un hilo fino, de cómo en medio de la nada percibió la cercanía del Señor. No es un discurso teórico, es la súplica de un hombre que entiende por fin cuán grande era su separación y cuán firme la mano que podía devolverlo a la vida. En esa súplica aparecen imágenes que, aunque personales, tocan a cualquiera que haya conocido la propia fragilidad. Raíces de esperanza arrancadas por el viento, un canto que se rehace en la garganta, el reconocimiento de que la paz no es fruto de la fuga, sino de la disposición a ser encontrado. Esa oración no se limita a pedir, contiene memoria.
recuerda las acciones del Señor, su fidelidad en tiempos pasados, y enumera motivos por los que no pediría la salvación si no creyera que Dios es el artífice de una gracia que supera el razonamiento humano. Jonás reconoce también su incapacidad para manipular esa gracia. Su voz, en la oscuridad, se vuelve humilde, y en esa humildad se abre un sendero nuevo. No tanto una lección de heroísmo, sino la conversión de quien ve con claridad que su resistencia era una forma de idolatrar su propio sentido de justicia. Desde la perspectiva narrativa y teológica, ese descenso es tipológicamente potente, muerte aparente que prepara la vida. La Biblia, y dentro de la lectura cristiana, el propio Jesús, sugerirá más tarde que esos 3 días son signo de algo mayor. Pero aquí, dentro del vientre, lo que ocurre es el retorno a la fuente del llamado. Jonás entiende que su misión no era un privilegio, sino una responsabilidad que existe porque Dios estima la vida de los otros. El gran pez, entonces, cumple su función pedagógica y salvadora, resguarda la vida para que la voluntad de Dios tenga un instrumento arrepentido. Y ocurre lo que la narrativa anuncia con solemnidad. En el tercer día el hombre es arrojado sobre tierra seca. La imagen del vomitar humano por la boca del animal no es grotesca para la historia. Es símbolo de reorientación. La piel mojada, el olor a agua y a fango, la luz que punza los ojos como una verdad que no se puede ignorar. Todo eso compone el momento en que Jonás vuelve a la superficie con una conciencia transformada, aunque no totalmente exenta de rencor o prejuicio. La obediencia que lo rescata no borra de un plumazo sus limitaciones, pero sí lo ubica nuevamente en el punto de partida de la misión. El Señor repite la orden: ve a Nínive y proclama lo que te ordené. No es un mandato vengativo, es un mandato que respeta la libertad humana y, sin embargo, espera respuesta. Jonás obedece esta vez con una mezcla de obediencia contenida y convicción todavía herida. Camina hacia la gran ciudad, el viaje físico, los caminos polvorientos, el paso por aldeas, la percepción de que se aproxima una ciudad que muchos describen como monstruosa, se convierte en un tiempo interior de preparación. No vamos a inventar palabras finales que el texto no ofrece. La Escritura muestra a Jonás como alguien que va y pronuncia un mensaje breve, austero, directo. Su proclamación es una advertencia. La ciudad tiene un plazo, y ese plazo es la llamada que rompe la rutina de pecado. La descripción de Nínive que ofrece la narración es contundente. 3 días de caminata atraviesan una metrópoli que respira violencia, comercio sin escrúpulos y poder imperial. Imagínala así: muros inmensos, mercados ruidosos, voces que negocian la vida como mercancía. No es solo un panorama visual, es un escenario moral, donde lo que hoy se nos antoja lejano se hace tangible: opresión organizada, práctica de la violencia y costumbres que hieren a inocentes. La predicación de Jonás entra como un elemento abrupto dentro de esa cotidiana dureza. Es una palabra ajena, una voz que desordena el cálculo del poder. La respuesta de Nínive sorprende a quien espera el castigo. Aquí el texto narra una conversión social masiva. Desde el rey hasta el último súbdito, un movimiento de arrepentimiento se despliega. El rey se levanta de su trono, se despoja de sus ropas reales, se cubre de saco y se sienta en ceniza, decreta ayuno y ordena que todos, incluso los animales, se abstengan de comer y que cada persona cambie su conducta. El arrepentimiento descrito no es meramente ritual, implica cambio de rumbo en prácticas que dañaban a otros. Hablamos de una transformación que pone la justicia y la restitución en el centro del proceso religioso.
Esto nos obliga a entender que el verdadero arrepentimiento no es una melancolía privada, sino una reforma pública que afecta estructuras. Cuando Dios ve el gesto, no solo las palabras, sino la conversión palpable, la narración muestra que la voluntad de juicio retrocede. El misterio aquí se aviva. La protesta humana por la pérdida de su imaginaria justicia queda confrontada con la realidad de un Dios cuyo corazón se conmueve ante la vuelta del que se había perdido. La consecuente retirada del castigo no es un capricho, sino la evidencia de que la justicia divina es relacional. Busca la restauración más que la aniquilación. No se trata de negar la realidad del pecado, sino de subordinar la retribución a la posibilidad de reconciliación cuando ésta se manifiesta. La reacción de Jonás a esa misericordia es el corazón del misterio que perseguimos. Esperaba quizá el cumplimiento del juicio, la confirmación de su propia percepción moral. Si ellos reciben lo que merecen, mi visión de justicia queda autenticada. En cambio, la clemencia de Dios lo expone. Se siente traicionado por la posibilidad de que los enemigos de su pueblo reciban perdón. No es una rabia abstracta, es una ira lacerante que lleva a Jonás a retirarse fuera de la ciudad, a sentarse y a esperar, casi con la esperanza de ver la retribución en acción. En esa espera se refleja la tentación humana de celebrar la caída del otro. El lector atento ve, sin embargo, que la historia no se permite simplismos. Dios no desprecia la queja de Jonás, la enfrenta con pedagogía. Le provee una calabacera, una planta que ofrece sombra y consuelo. La naturaleza entra así en la pedagogía divina. Dios concede algo que alivie el malestar del profeta. Le regala un bien temporal, como quien muestra que la compasión divina tiene también formas pequeñas y concretas. Jonás se regocija por la planta. El alivio es humano y comprensible. Aquel soplo de sombra alivia su enfado, porque le permite soportar la espera. Pero el gusto de Jonás por la comodidad tiene límites, y el drama se intensifica cuando una mañana el gusano devora la planta y un viento ardiente del oriente hace que su ánimo se derrumbe bajo el sol. La pregunta que Dios dirige a Jonás en ese momento es directa y educativa. ¿Tienes derecho a enojarte por la planta? La respuesta de Jonás, que se refugia en su dolor, revela la profundidad de su amargura. Y entonces viene la lección culminante. Dios, en su didáctica soberana, contrasta la pequeñez de la calabacera con la inmensidad de Nínive. Pregunta retóricamente por la importancia de 120. El 0 personas, cantidad señalada en el texto, ¿no merece el Creador compasión por aquellos que, como criaturas suyas, están en peligro? El objetivo de la pregunta no es imponer un argumento lógico, sino abrir el corazón del profeta a la amplitud del afecto divino. Aquí se revela el misterio que encabeza nuestro título. La misericordia de Dios no se somete a nuestras fronteras éticas ni a nuestra lógica de merecimiento. Es un misterio porque escandaliza, va en contra de la inclinación humana a segregar, a excluir, a creer que la ira o el desprecio son formas legítimas de justicia. El misterio no elimina la idea de juicio ni relativiza la realidad del pecado. Más bien, nos obliga a sostener la tensión entre la justicia que exige consecuencias y la gracia que ofrece restauración. Dios no renuncia a la justicia, pero su justicia está configurada por un amor que valora a la criatura más allá del cálculo retributivo. Leamos esto con sinceridad pastoral. Nos alegraremos cuando Dios muestre misericordia a quienes nosotros consideramos indignos. ¿O preferiremos en secreto que la justicia divina actúe como nuestro verdugo? La escena de Jonás nos interpela. Nos pide que examinemos la inclinación a regodearnos en la caída del otro. El misterio que todo creyente necesita conocer es, por tanto, también una llamada a mayor humildad, porque si celebramos la condena del otro,
nos estamos ubicando en un trono que no nos pertenece. La historia de Jonás nos recuerda que, en la economía divina, la compasión tiene más peso que la revancha. Este relato, además, abre una puerta teológica que mira hacia el centro de la fe cristiana, la tipología mesiánica. Jesús, según los evangelios, señaló a Jonás como señal. Ese descenso, ese tiempo de oscuridad y emergencia fuera de sí mismo, se convierte en una figura que apunta hacia su propia muerte y resurrección. Aquí conviene hacer una aclaración interpretativa. Llamar a Jonás señal de Cristo no significa equiparar las historias ni forzar identidades. Significa leer en el patrón de muerte y vida una anticipación significativa. En el caso de Jesús, el descenso es definitivo. En Jonás es una experiencia que anuncia y ayuda a entender la lógica de la cruz y de la resurrección. La muerte que no es final, porque el poder de Dios transforma en signo de vida el abismo humano. Cuando aplicamos esa tipología con cautela, vivimos una doble enseñanza. Por un lado, comprendemos que el camino de obediencia puede pasar por la oscuridad y la aparente derrota. Por otro lado, aprendemos que Dios hace del mismo episodio una herramienta de enseñanza para su pueblo. La señal no se reduce a una curiosidad literaria, es un camino espiritual que exige la disposición a morir a nuestras categorías para ser levantados a una compasión más amplia. Volvamos al presente y permitámonos preguntas concretas. ¿Quiénes son hoy Nínive para nosotros? No me refiero únicamente a personas que han cometido delitos atroces, que también, sino a cualquier rostro que categorizamos como no merecedor. Puede ser el inmigrante al que miramos con desconfianza, el vecino cuya vida política detestamos, el que nos hizo daño en la iglesia, el que vive en otra cultura o con otra opción sexual, el que votó diferente o el que representa un pasado que nos traumatizó. Jonás nos confronta con la posibilidad de que la misericordia de Dios rompa nuestras fronteras. Podemos soportarlo. Nos atrevemos a ser enviados hacia esos rostros. La misión cristiana, en consecuencia, no es un tema opcional para el creyente cómodo. Es la respuesta viva al misterio. Ser enviado es aceptar que Dios puede usar a quien nosotros rechazamos para llevar la gracia. No se trata de ingenuidad ni de ocultar la verdad del pecado. Se trata de llevar la verdad con la ternura necesaria para que pueda penetrar. La apelación pastoral aquí es clara. No repliquemos la conducta de Jonás y no dejemos que la moral del regodeo gobierne nuestras comunidades. Más bien, aprendamos a interceder por los que nos parecen imposibles, a orar por quienes nos han ofendido, a entrar en la incomodidad de un amor que actúa más que juzga. Pero la lección no termina en la pastoral del perdón. Hay una advertencia que el libro de Jonás nos recuerda con seriedad. La misericordia no significa indiferencia ante la injusticia. Nínive se arrepintió y reformó conductas. Su arrepentimiento fue de efecto público. La gracia divina llama, entrelaza y exige reparación. No confundamos la amplitud del perdón con un permiso para evitar la restitución o el combate por la justicia social. La misericordia auténtica se interesa por transformar estructuras que dañan. Por eso, la conversión ninivita, según el relato, implicó reformas concretas. Esa es una lección práctica para la Iglesia. Buscar la reconciliación a la vez que promover la justicia. ¿Cómo aplicamos esto de manera concreta en nuestro día a día? Primero, reconociendo que el examen de conciencia es indispensable. Preguntémonos frente a Dios por esas áreas donde nuestro corazón ha celebrado la caída del otro. Segundo, cultivando una práctica de oración que nos ponga en línea con la compasión divina. No solo intercediendo por nuestros amigos, sino por quienes nos resultan difíciles. Tercero, practicando la hospitalidad y la presencia en contextos incómodos. Ir a lugares donde la marginación se manifiesta,
escuchar historias sin prejuzgar, ofrecer palabras que lleven gracia y verdad. Cuarto, promover cambios estructurales cuando detectemos injusticia, trabajar en políticas locales, denunciar prácticas que lastiman, apoyar procesos de restitución. Estas prácticas no anulan la prudencia ni la sabiduría. No sirve, y la Escritura no avala, una ingenuidad que ponga en riesgo a inocentes. La compasión divina no es un llamado a la imprudencia moral, sino a la valentía responsable. Significa que, aun cuando discernimos peligros, optamos por la actitud que refleja la voluntad de Dios, buscar el bien del otro y la restauración. Es una mezcla de amor que exige discernimiento y acción concreta. Hay una dimensión comunitaria que no podemos olvidar. Jonás era un profeta, sin embargo la historia se desarrolla frente a una comunidad, la de Israel, y ante el mundo pagano de los marineros y de Nínive. La conversión que transforma a una ciudad es antes que nada un acontecimiento social. Para nosotros, la misión que nace del conocimiento del misterio implica que la Iglesia no debe ser un club de perfeccionistas que aplauden la caída del mundo. Debe ser una comunidad que aprende a alegrarse cuando el enemigo se vuelve prójimo, que se emociona con la reconciliación y que trabaja por la renovación de las estructuras. Esto exige, además, una pedagogía de humildad. Reconocer que nosotros también necesitamos ser alcanzados por la gracia, que nuestra propia historia tiene sombras. Quisiera ahora detenerme en una pregunta que golpea la conciencia. ¿Podemos soportar que la misericordia de Dios sea escandalosa? Si respondemos que sí, entonces nuestras prácticas cambiarán. Nuestras oraciones, nuestro testimonio, nuestra forma de hablar del otro. Si respondemos que no, corremos el riesgo de replicar la figura de Jonás, que prefiere su propia consistencia moral a la dinámica transformadora de Dios. La fidelidad a Jesús exige, sin embargo, dejar que el misterio nos mueva. En términos prácticos, esto implica también una humildad en la predicación y en la enseñanza, proclamar la justicia sin celebrar la condena, predicar la misericordia sin blanquear el pecado. El equilibrio no es simple, pero es necesario. No se silencia la verdad del pecado, se proclama la mayor verdad del Evangelio, que en Cristo la muerte no es la última palabra y que la gracia alcanza incluso las periferias más duras. La señal de Jonás nos ayuda a ver que la cruz, siendo una tragedia, se convierte en portal de vida redentora. Podríamos cerrar esta reflexión con varios llamados concretos para la comunidad creyente. Primero, cultivar la oración intercesora por los que nos parecen irredimibles. Segundo, pedir a Dios que revele nuestras sombras y nos libre del regodeo. Tercero, comprometernos en acciones concretas de servicio hacia aquellos que sufran, reconociendo que el servicio pastoral a veces exige entrar en terrenos hermosamente incómodos. Cuarto, educar a las nuevas generaciones en una teología que no reduzca a Dios a un juez complaciente, ni a una ternura que ignore la verdad, sino mostrarle como el Señor que integra justicia y misericordia de manera inseparable. Y por supuesto, volver a la tipología. Mantengamos presente que Jonás anuncia un patrón que será llevado a su plenitud en Cristo. La resurrección no es un accidente de la historia. Es la consumación de la misericordia que traspasa el umbral del pecado. Si aceptamos esa lectura, nuestra respuesta no puede ser otra que la alegría cuando la gracia transforma, y la urgencia por llevar esa gracia a quien más la necesita. Finalmente, volvamos al territorio de lo personal. ¿Qué nombre escribiste al principio del video, ese nombre que te resulta difícil perdonar? ¿Permitiremos que la historia de Jonás nos convierta en agentes de reconciliación o seguiremos alimentando una piedad que se complace en la caída del otro? No es una pregunta cómoda, pero el misterio de Jonás exige valentía.
Nos pide salir de la comodidad de nuestras certezas morales y aceptar la incomodidad de ser enviados. Si este mensaje ha interpelado tu corazón, hay una forma simple de responder hoy. Ora por ese nombre, pídele a Dios que te enseñe a amar como Él ama, y considera dar un paso concreto mañana, una palabra, un gesto, una oración pública, en favor de quien te resulta difícil. La transformación comienza por pequeños actos. Comparte este video con alguien que necesite recordar la amplitud de la misericordia de Dios. Suscríbete para seguir profundizando en relatos bíblicos que no solo cuentan hechos antiguos, sino que nos miran y nos desafían hoy. Y que la paz del Señor, aquella que vino a vencer la muerte con vida, nos sostenga mientras aprendemos a gozar cuando la gracia alcanza al que antes llamábamos enemigo. Amén.